chicos, hoy vamos a aprender cómo colocar las copas prehormadas de la forma más fácil a nuestros tejidos que vamos realizando a crochet, ya sea un bañador o un top o todo lo que vayamos realizando que necesiten llevar las copas prehormadas. Aquí tengo el que vamos a hacer juntos y vamos a necesitar de material algo puntiagudo para que vayamos haciendo los agujeritos para luego tejer, y vamos también a necesitar una agujita número 1.5. en mi caso es el que voy a utilizar para ir haciendo el borde de esta horma. Bien, comenzaremos marcando los agujeritos a una distancia igual. Intentaremos hacer distancias iguales para que nos salga muy bien nuestro tejidito. Vean, aquí en la esquinita vamos a hacer uno justo en la punta, vean, y luego vamos a ir calculando la distancia de cada uno. Vean, esta distancia intentaremos de ir haciendo igual. Si quieren también pueden ir pintando con un lápiz y luego lo van perforando, eso como ustedes quieran. También pueden ir calculando tal como lo estoy haciendo yo. Voy mirando y voy haciendo las perforaciones. Estas perforaciones vamos a hacer todo el contorno. Tengo hechas las perforaciones en todo el contorno. Ahora voy a ingresar aquí en el primer huequito. Ven aquí en la punta y vamos a coger hilo. Pasamos y aquí vamos a hacer un primer punto. Vean, vamos a trabajar con puntos bajos. Entro en el mismo sitio, vean, en el mismo sitio cogemos hebra y otro punto bajo. En el mismo sitio otro tercer punto bajo. Esto vamos a hacer en todas las puntas, en todas las esquinitas. 3 puntos juntos en una misma cadena. Vamos a hacer en esta esquina lo mismo y en esta otra esquina repetir también los 3 puntos bajos juntos. Ahora nos pasamos en el de al lado. Vean, cogemos hebra y aquí hacemos un punto bajo. Pasamos en el siguiente y un punto bajo. Vamos escondiendo esta hebrita que quedó de la punta de nuestro hilo por dentro del tejido. Pasamos en el siguiente y otro punto bajo. En el siguiente. Siempre se puede repetir la perforación si les cuesta mucho entrar en los agujeritos. Vamos a estirar esta puntita. Aquí está el siguiente y seguimos. Llegamos en el segundo pico, en la esquinita. Aquí tenemos que hacer 3 puntos juntos. Tenemos uno, vamos por el segundo y el tercer punto en el mismo sitio. Vean, hemos hecho la segunda esquinita. Nos está quedando de esta forma. Y aquí seguiremos lo mismo. Un punto por cada huequito que tenemos hasta volver a llegar en la esquina siguiente, donde volveremos a repetir los 3 puntos juntos. Llegado aquí donde habíamos comenzado, hemos hecho el último punto y vamos a unir con el primer punto que habíamos hecho. Entramos aquí, cogemos hebra y hacemos un puntito deslizado. Vean, sacamos por aquí, hacemos una cadenita y este hilo ya lo podemos cortar y tenemos terminado el borde de nuestra copa. Aquí tenemos la segunda copa y ya podemos utilizar en el proyecto que estemos teniendo
ya sea bañador, top o lo que estemos tejiendo. Este es el proyecto que yo estoy realizando, es para un top. Esto solo damos unas puntadas con aguja lanera y vamos cosiendo por nuestro tejido. Yo he elegido un tamaño más pequeño porque no me interesa rellenar demasiado, es solo para que mi prenda no se transparente. Y nos queda de esta forma, vean.